para poder iniciar, con la escuela sabática. Estamos en tiempo. Me animo a pedir, Mercedes, ¿habrá posibilidad que hagas una oración para todos, para iniciar? ¿Puede ser? ¿Te animas? Sí, Edwin. Sí, nunca lo Vamos, he hecho, pero vamos, oremos Dios, entonces. Dios nos da la Vamos, oportunidad. Sí. tranquila, Vamos a tranquila. para iniciar. Dale. Sí. Ujú. Amante Padre Celestial, gracias Dios te damos por este privilegio de permitirnos reunir, Señor, por medio de Zoom, Señor. Aquí estamos un grupo de tus hijos, mis Dios, de diferentes lugares del mundo, mi Dios, para refugiarnos en tus brazos de amor, para guiarnos a través de tu palabra, de tu conocimiento, y que nos permita, Señor, tener ese entendimiento grande en nuestras vidas, de poder así discernir tu santa palabra. Y también, mi Dios, que sea esa luz en nuestras vidas en cada momento, Señor. Amén. También, Señor, queremos pedirte en esta mañana por cada uno, Señor, de los pedidos que se hicieron, por las personas que están muy delicaditas de salud, Señor, con el COVID, con otros problemas de salud, Señor, por problemas emocionales, bendito Padre. Y también, Señor, pedirte que fortalezcas a las personas que han perdido seres queridos, mi Dios, que los abraces, Señor, con tu inmenso amor y que les proporciones esa confianza en ti, esa paz, Señor, que encontramos cada día a través de su palabra, Señor. También pedirte, Señor, en esta mañana, por Edwin, que va a tener el estudio de la escuela sabática, mi Dios, para que de esta manera, Señor, puedas poner en él las palabras que tú deseas, mi Dios, que sean transmitidas por él hacia nosotros. Amén. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por ese privilegio de poder encontrarnos con usted en esta mañana. Se lo agradecemos infinitamente en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias por la oración. Y con este espíritu vamos a dar inicio al repaso de la lección de esta semana, que ya lo vamos a hacer la presentación formal, como lo hacemos siempre. No quiero olvidarme de, por primera vez quizá, hacer publicidad, podremos decir, estaba pensando en el programa de esta tarde. Acuérdense que a las 3 de la tarde hora Ecuador, 5 de la tarde hora Argentina, a las 4 de la tarde hora Chile y Paraguay. Para los que quieran estar y compartir, vamos a estar encontrándonos para hablar acerca de la publicidad que ya recibieron todos, de un tema que tiene que ver con el encuentro de nuestros problemas, por qué se suscitan los problemas, tiene que ver con la frustración, como también dice la presentación, y animarlos para que compartan las invitaciones que hemos pasado y que para que podamos estar todos aquí en el Zoom con el mismo ID, con el mismo número, y a través de YouTube, pero en este caso no va a ser a través del YouTube de este grupo de Conociéndote, Escuela Sabática Online, que además los invitamos a todos a suscribirse y a poner las notificaciones para que les avise justamente cuando tenemos alguna actividad, sino que lo vamos a hacer a través de mi canal personal, que es Erwin Bustos Mayer en YouTube. Lo pueden encontrar así de esa manera. Y lo vamos a hacer entonces, la transmisión en vivo va a ser a través de ese canal, pero con la misma sala del Zoom que estamos compartiendo.
Así que esta tarde nos encontramos con el niño y la pelota y las aplicaciones que podamos sacar de ahí todos juntos. Entonces vamos a hacer esta presentación de la escuela sabática de este sábado, compartir como siempre estas hermosas imágenes que nos traen y nos acercan Joel y Clarita. Y acá nos vamos a un paisaje que está al lado de lo que nosotros conocemos el Jardín de la República de la provincia de Tucumán. Este paisaje está al lado de esa provincia, que es el paisaje que es la provincia de Catamarca, en este hermoso lugar que se llama Las Chacritas Narváez. Se está viendo, ¿no es cierto? Muy bien. En la provincia de Catamarca. Y bueno, como les decía, estamos en el sábado 14 de agosto y les doy una buena noticia. Estamos a mitad del trimestre, ya en la lección número 7, dando la vuelta de este tema de los 3 meses que estamos hablando acerca del descanso. Y en este caso, esta lección se titula El descanso, las relaciones y la salud. El versículo de memoria o el texto que encabeza, bíblico que encabeza la lección de esta semana se encuentra en Génesis, el capítulo 45 y el versículo 5. Génesis 45, 5. Y dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Impactantes palabras que ya vamos a ver cuál es el contexto. Y repito, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Bueno, el descanso, las relaciones y la salud es el título de esta semana. Y como siempre, este espacio es de todos, pero todo el espacio es de todos, pero fundamentalmente en este momento es de cada uno de los que quieran participar, compartir aquello que hayan aprendido, que hayan refrescado, que hayan que algún versículo, algún texto, alguna idea, no sé, lo que ustedes quieran. Vamos, los escucho. Y saludamos a Euclides, que anda por ahí. Y si anda Euclides, seguramente detrás debe andar Peggy, por ahí cerquita. Pero bueno, están teniendo problemas quizá con la conexión. Tenemos 15 minutos disponibles. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ahí está, Feliz sábado. Buen día, feliz sábado. Qué gusto verte, Euclides. Están con problema de conexión, parece. Chicos, los escucho. Vamos. ¿Quién empieza? Denis, vamos con el micrófono. Después Saidi. El microfonito. Ahora sí, bueno, ahí vamos. Muy bien. A mí me ha llamado mucho la atención el tema del perdón, porque muchas veces se ha hablado, uno ha escuchado y uno ha leído también, pero esta vez como que uno profundiza un poquito más. La misma palabra, ¿no? Que evidentemente esa palabra don tiene que ver con un super don, perdón, ¿no es cierto? Allí. Entonces ahí uno analiza que nosotros a nivel personal no merecemos el perdón, porque esto tiene que ver con la gracia de Dios realmente. Lo mismo que el amor verdadero tampoco es de origen humano, es de Dios. Y entonces cuando uno ha recibido, digamos, de parte de Dios, en tanto que uno se entregó a la voluntad de Dios, como en el caso de José, José determinó vivir en comunión con Dios ya permanentemente.
hubo momentos en su vida, y evidentemente la experiencia en esos 17 años que pasaron desde la despedida, triste despedida, digamos, de sus hermanos, desgraciada despedida, digamos, aparentemente, Obligada. obligada, pero entonces se encuentra con ellos, ya el versículo de memoria ya está justamente diciendo allí lo que él había determinado ya antes, perdonarlos a ellos, y vivía en la gracia del perdón de Dios, y también que esa gracia estaba dispuesto a otorgarlo a sus hermanos, ¿verdad? Pero entonces ahí uno ve que realmente José, con la sabiduría, la inteligencia que Dios le ha dado, él también quería averiguar de parte de sus hermanos si verdaderamente estaban arrepentidos y cómo lo demostrarían en relación a un hermano menor que quedó en casa. Entonces todo eso uno comienza a ver cómo Dios le ha dado sabiduría. Y entonces ese crecimiento de la gracia, en la gracia, ¿no? El desarrollo de la gracia de Dios a través del perdón, eso es lo que yo pude resaltar, digamos, ver Bueno. a lo largo de toda esta lección, ¿no? De esta semana. Muchas gracias, Denis. Me encantó ese análisis de la palabra perdón. Un don enorme, ¿no? Sí. Qué bueno, me encantó. Muchas gracias, Denis. Saidi. Yo quería resaltar dos cosas. Una, comenzando por el versículo de memoria, es tener la certeza de que aunque nos pasen cosas terribles como le sucedió a José, Dios de alguna manera está en control y sabe por qué permite aquello que pasa y tiene algún propósito para nuestra vida. Y toda la tragedia que fue la vida de José mientras se mantuvo al lado de Dios fue para bendición de muchos. Entonces, aun cuando tengamos problemas, pensar que Dios sabe por qué. Y que para algo, aunque no nos parezca, va a ser para algo bueno. Algo bueno resultará de todo eso. Eso uno. Y lo otro, me gustó mucho la historia del del niño que recibió el golpe en la cabeza y que entonces se llenó de rencor, y cómo poner piedras en su mochila le complicaba más la vida a él. Se desconectó de los demás, se dañó su vida por estar guardando rencor en lugar de perdonar. Entonces la importancia de perdonar, no tanto por el que te agredió, sino para que tú mismo puedas tener paz interior y liberarte de ese dolor. Muy bien, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Saidi. Qué difícil es perderse cuando uno no acepta la voluntad divina y desconfía de los propósitos de Dios, ¿no? Y uno, cuando no entiende qué es lo que está sucediendo y hacia dónde vamos, ahí es donde también nos hundimos. Y muy bueno el ejemplo de cargar con piedras. Ahora igual lo vamos a estudiar y lo vamos a profundizar este tema. Sí, ¿alguien más que quiera compartir lo que aprendieron y la experiencia que tuvieron? Nos acordamos de que ahí está María Justa, ¿viste que llegó? María Justa, estaban preguntando ya te por extrañábamos. Vos, pero tuve que traer dos valientes para que me ayuden, porque me había salido el cuadrito y no sabía que como mi hijo me puso el cuadrito ese con el teléfono, esta ciencia, ¿viste? ¿Cómo están todos? Muy ¿Cómo bien, andan? muy bien. Hola, Justa, buenos Muy días, bien. feliz sábado. Gracias para todo, un abrazo de la distancia. Realmente. Gracias. Acá fui a la Estábamos- iglesia, puse el diezmo, hice lo que tenía que hacer. Me daba lástima venir, bueno, pero después me acordé de usted y me volví. Qué Agarré lucha, y ¿no? vine apurada y se me cayó la cortina. Mirá, parece que el enemigo. Así se hizo la cortina, ¡prum! Se cayó todo. Mira. Así que, Bueno, qué lucha interna eso de quedarse y venir y claro, porque faltaban hasta las 10:30, ¿viste? Estaba Ah, Barceló, el pastor Barceló, hermoso como estaba predicando. mirá vos. Precioso. De las vírgenes Muy estaban hablando. Muy bien, muy Así bien. que, bueno, me alegro de que Gracias. va todo bien, gracias a Dios. Qué bueno que viniste. Sí, no sé quién más estaba. Euclides, ¿ibas a decir algo? Sí, gracias, Dale, Edwin. Nuevamente por saludo. favor. Bueno, a mí me encantó esta clase, esta lección, porque me enseñó que realmente el perdón es
una gracia que nos da la posibilidad de encontrarnos con Dios primero, porque ese es su carácter, el perdonador. Porque muchas veces decimos, y ese es el caso de José, que no lo dijo, pero aplicado, no, yo no he hecho nada, yo soy inocente, y Cristo fue inocente. Y entonces uno dice, no, si yo no le hice nada a mi amigo, a mi pariente, yo no soy el que tenga que buscar el perdón, él me agredió. Entonces, en esta lección me enseñó a decir, entendí, perdón, que yo tengo que buscar, porque dice, si tienes algo, si vas al altar de Dios y allí te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, ve y búscalo primero. Entonces, el perdón tiene que ser una decisión basada en saber que Cristo nos perdonó a nosotros y Él no había hecho nada contra nosotros, Él más bien nos vino a salvar y nosotros habíamos agredido, o por decirlo así, u ofendido a Dios. Y asimismo, el que nos ofende, nosotros tenemos que buscarlo o decidir perdonarlo. Y eso es una cosa muy difícil, es fácil de decir, pero muy, muy difícil de lograr. Y entonces la lección nos sitúa allí y nos hace un desafío. Para mí personalmente es un desafío la lección. No solo esta lección, sino todo este trimestre. Hallar descanso en las relaciones con Dios, o descanso en el perdón de Dios. Y muy interesante. Gracias por permitirme compartir. No, por favor, gracias a vos. Qué lindo escuchar esas distintas apreciaciones, ¿no? Y cómo cada uno, siempre digo lo mismo, cada uno nos pega de una manera diferente, Sí, nos impacta de así una es. manera especial, particular y quizá a veces diferente con respecto a los demás. Muy bien, muchas gracias, Euclides. ¿Alguno más que quiera compartir la experiencia que tuvo? Me gustó eso. Bueno, a mí esta lección me gustó, me impactó por esto, como dijo Euclides. Muy bien, vamos. Si no hay otro, hablo yo, Dos pero más. si hay otro, que pase el otro. Dale, María Justa, Lo hablo y yo. después, y después Cristina, que lo veo ahí con... No, Cristina Sí, primero, porque lleva más no, tiempo. dale María Justa, vamos. Bueno, a mí lo que me impactó, cómo Dios desde el principio, ¿no es cierto?, dio todos los pasos para que, como decía José, que Dios fue el que proveyó durante el tiempo, a medida que pasaba el tiempo, ¿no es cierto?, se iban sucediendo muchas cosas. Y bueno, pero lo que más me impactó, que también cuando pasó eso, que José fueron los hermanos, que los reconoció, que volvieron a la tierra, que los trató de ladrones porque le puso una cosa, le puso otro, los otros se arrepentían y todas esas cosas, cuando realmente él lloró y le dijo quién era, le dio también alimento y todo, y le dijo, vengan, dice, yo no quiero que sigan sufriendo su familia, ya han pasado 2 años de hambruna, dice, y faltan 5 años, y lo que le recomendó, dice, no riñáis por el camino, no riñáis, no peleéis por el camino, porque tal vez que en ese momento se acomodaba todo, ¿no es cierto?, pero después el mismo rencor, el mismo resentimiento, iba a hacer que ellos se pelearan durante el camino. Y lo que también me encantó, que yo estaba de acá, de la parte de patriarca y profeta, ¿no es cierto?, porque se me perdió el deseo de toda la gente y no lo puedo encontrar, cuando el padre se entera de todas esas cosas y la oración, yo era a las 8 de la mañana y ya estaba llorando yo cuando leí este libro, porque me impactó tanto la oración del padre, que los encomendó a Dios, a los hijos. Le dijo así: el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Realmente dejó todas las cosas en manos de Dios, ¿no es cierto? La Y disposición. encomendó a Dios a su propio hijo. Y encima dice que le dio un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendra, y también una cantidad doble de dinero.
Yo digo, qué corazón, ¿no es cierto? Porque a pesar que estaban pasando tanta hambruna, tanta miseria, tanta angustia, el padre se acordó de hacer como ¿cómo te puedo decir? Como una Una ofrenda. una Ujú. ofrenda. Bueno, eso es más o menos y otra cosa Bueno, acá, muchas este, gracias. Ujú, para que me falta un poquito. ujú. Este, Dale. entonces acá decía así, espera un cachito, Es lo encuentro interesante, la verdad rápido. que la vida de José, la historia entera es riquísima y se pueden analizar y ver tantos, em, ta- tantos puntos de vista, ¿no? Porque como dice María Justa acá, la perspectiva, la actitud del propio padre José de Jacob, Los- cuál fue la actitud que tuvo ante esto y también se ve la actitud de los hermanos ante esta situación, pero No sobre todo solamente de eso, quien estábamos hablando es de hay una José. Sí. parte que yo estaba escuchando con un pastor que decía que cómo Dios se había puesto tan contento de que él hubiera obrado de esa manera, cómo los Ujú, ángeles se hubieran puesto tan contentos de que esa persona perdonara, porque era el ujú. fiel reflejo de Cristo en la vida Exactamente, de José. Y exactamente. aparte, decía que cómo Dios vio todas las cosas, porque si Ujú, él se hubiera enojado, hubiera destruido a sus hermanos, ujú. no se hubiera cumplido el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Ujú, que ujú. en la generación de Exacto, nuestro Señor Jesucristo nosotros no hubiéramos tenido, tal vez que no hubiera sido el plan ese, ¿no es cierto? Pero te quiero exacto. decir En- en- cómo Dios lo inspiró para que hiciera cosas buenas, porque Dios nunca exacto. lo dejó a José. Eso Ujú. nada más. ¿Encontraste el otro pasaje, María Justa? Así ya pasamos a la elección. Vamos, 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 vamos. Bueno, me había puesto a pensar en la copa, acá, ¿no es cierto? Dice, Ujú, se suponía que esa copa poseía la virtud de descubrir cualquier sustancia venenosa que se pusiese en ella. En ese tiempo dice que lo envenenaban a los reyes, ¿no es cierto? A las personas de mucho poder. Entonces había una persona que probaba y después le daba. Este, y él mismo le había puesto esa copa que era tan valiosa para él, ¿no es cierto? Para poder, ¿cómo se llama? Catar, ¿cómo es que se llama? sí, Cuando uno... Qatar el Y vino. bueno, El Ujú, se veneno, suponía que darse esa de copa veneno. poseía la virtud de descubrir cualquier sustancia venenosa que se pusiese en ella. ujú, En aquel ujú. entonces las copas de esta clase eran altamente apreciadas como una protección contra el envenenamiento. Así Ujú. que imagínate que eso Bueno, sí o sí lo tenían que devolver. ujú. Gracias, María Justa. Vamos a volver ahora al tema de la elección. La verdad que la historia de José es apasionante en todo sentido, hasta Hermoso, los hermoso, muy detalles, hermoso. ¿no? Incluso Y yo eso que quería dijo. decir, ¿puedo decir una cosita así, ya que está? Última, vamos, vamos Última. que vamos sobre el tiempo. Bueno, ¿cuánto cuesta perdonar? Qué difícil que resulta pasar por alto la culpa de quien te quiso dañar, incluso Ujú, reconociendo que somos perdonadores. Lo hacemos ujú, con condiciones nuestro criterio imponiendo. ujú. Perdono, pero no olvido, paso por alto la ofrenda, pero siempre tendré en cuenta aquel que me ha ofendido. Ay, Qué bueno. Si Dios nos hiciera, bueno, hasta ahí no, porque Dale, dale, dale. Gracias, María Justa. Cristina. Bueno, a mí me llamó mucho, mucho la atención, la paciencia de José, porque fueron muchos años los que tuvo que esperar, ¿no es cierto? De injusticia, de vivir prisionero, de vivir injusticias que se hicieron contra él. Y sin embargo, él siempre entendió que Dios tenía un propósito para esto. Por eso su gran paciencia, ¿no es cierto? Y Ujú, otra cosa, la prudencia que tuvo, porque no fue perdonar por perdonar tampoco. Él quiso primero comprobar que sus hermanos realmente habían cambiado, a ver si las actitudes que ellos habían tenido con él las seguían teniendo o si sus corazones realmente habían cambiado. Para perdonarlos, él tenía toda la disposición de perdonarlos.
pero primero quería saber si ellos realmente en sus corazones estaban arrepentidos, porque siempre el perdón requiere algo de la parte a ser perdonada, que es el reconocimiento de ese error que hemos tenido. Entonces José quería saber si realmente sus hermanos estaban arrepentidos de lo que habían hecho con él. Y quería saber también si con su hermano, que también estaba en las mismas condiciones de él, porque era el hijo más amado, el de su esposa más amada, si habían sido con él igual que habían sido con José, ¿no es cierto? Entonces él quería comprobar que realmente ese perdón que él iba a otorgarles era un perdón que realmente merecían, porque realmente sus corazones habían sido transformados. No fue perdonar por perdonar, sino que él fue prudente en hacer algo que realmente ellos merecieran, ¿no es cierto? Bueno, eso me llamó mucho a mí la Muchas atención. gracias. No quiero hablar Muchas mucho más gracias. porque... Lindo, muy linda la presentación, lindo comentario. Quizás, bueno, ahora vamos a descubrir algunas cosas más. Me gustaría, ahora les voy a decir de qué vamos a hablar. La verdad que el tema del perdón es un tema muy delicado y que nos atañe a todos de una u otra manera. Siempre, en algún momento de nuestra vida, hemos necesitado el perdón, que alguien nos lo otorgue, y también hemos necesitado perdonar, ¿no? Y la importancia que tiene el perdón en nuestras vidas. Vamos a meternos en el tema de lleno, y yo les voy a robar unos 20 minutos aproximadamente, y voy a compartir con ustedes la idea, y vamos a hablar acerca del perdón, como para ya tenerlo armadito en nuestras mentes para poder seguir analizando la historia de José y la idea que nos quiere presentar la lección de esta semana. Lo primero que podemos decir, por ahí anoté unas preguntas que me gustaron, que me llamaron la atención, y algo de lo que vamos a ver es ¿qué es perdón? De hecho, busqué y lo tengo ahí preparadito como para leer un par de definiciones, por siempre definir palabras. Por ejemplo, lo que dijo Denis hace un rato, ¿no? Del origen de la palabra, perdón. Muy bueno. ¿Qué es el perdón? Y después algunas reflexiones que también vamos a analizar en un rato. Si podemos perdonar a alguien que nos ha hecho mucho daño, ¿estamos justificando su comportamiento? Una pregunta. La otra pregunta, si lo perdonamos o la perdonamos, ¿significa que debemos restablecer una relación cercana nuevamente? ¿El perdón siempre siempre reconstruye las relaciones? Eso sí, el perdón, como vamos a descubrir, nos libera del veneno y de la amargura. Creo que José, como estabas diciendo, Cristina, en el repaso de la lección, de alguna manera, estudiando la Biblia, aprendimos que, de alguna manera, estudiando en la Biblia, identificamos al perdón de José por sus hermanos mucho antes de este reencuentro de los 17 años. Yo no sé si, y esto es mío, yo no sé si en ese transcurso de que fue José arrastrado desde las tierras de sus padres hasta Egipto, desde Canaán hacia Egipto, ya no habrá sido todo un proceso de perdón. ¿En qué momento ya habrá perdonado José a sus hermanos? De todas maneras, ese perdón seguramente le habrá permitido llegar a donde llegó. Esto ya lo vimos en la escuela sabática y lo vamos a ver ahora. Quisiera aclarar y decir algo que me estaba olvidando de comentar, que me encanta escuchar esto, y para aquellos que después nos vean en YouTube, este momento que tenemos es fruto del repaso de cada uno de la lección de la semana,
y simplemente vemos la cabecita o la punta del iceberg de la experiencia que tuvimos al estudiar y al repasar la lección de la semana. Entonces, vamos a meternos con el tema del perdón y quiero compartir con ustedes un cuadrito, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Si alguno de ustedes estuvo conmigo, con nosotros, hace un par de meses atrás, que hablamos acerca de la culpa y el perdón, quisiera decir lo siguiente. El proceso de la culpa es fundamental para nuestra restauración, pero el proceso del perdón es fundamental para nuestra redención. Repito, el proceso de la culpa es fundamental para la restauración, pero el proceso del perdón es fundamental para la redención. Ahora lo vamos a aclarar. Los dos deben trabajar juntos. Entonces, la restauración y la redención se tienen que dar a través de estos procesos. Cuando estudiamos y vemos el trazado, la dirección, el trayecto de la culpa y todo lo que los beneficios que tiene el verdadero trabajo de la culpa, la verdad que nos maravillamos y nos sorprendemos con esto y la bendición que Dios nos da de restaurarnos a través de la culpa. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la culpa bien enfocada, bien encarada, nos lleva a restaurarnos. El problema de la culpa es la alteración de la culpa, y cuando la culpa está mal puesta en nosotros y vivimos vidas culpógenas, entonces ahora a través de la culpa, ¿qué es la culpa? Es reconocer que hicimos mal, sentirnos mal por haber hecho mal. La culpa es una emoción también, la culpa es una emoción, pero también la otra parte de la culpa es el reconocimiento de que yo hice mal, que soy culpable. La culpa también es el acto en sí, incluye al acto. Entonces yo soy culpable y me siento culpable, debo trabajar con las dos cosas. A veces soy culpable y no me siento culpable, y a veces no soy culpable y me siento culpable. Por eso ahí ya empiezan las alteraciones de la culpa, pero la culpa finalmente cuando la tengo, cuando la siento, cuando la identifico, entonces comienza el camino de la restauración. ¿Por qué? Porque después de la culpa viene el arrepentimiento y el perdón, precisamente, y después del arrepentimiento viene el cambio y la renovación en el acto. A través de esa renovación nosotros estamos perdiendo y sacándonos esa culpa de encima, que nos aplasta, que nos oprime, que nos subyuga, que nos tiene mal y que muchas veces vamos a la muerte, al descanso, sintiendo esa culpa que nos hace tanto daño. Pero esto, digamos, tiene que ver con el cambio de actitud. Nosotros nos damos cuenta que estamos equivocados, que hacemos daño, que erramos, que hacemos daño. ¿Se acuerdan el sinónimo que uso para pecado? La palabra es daño. Cuando nosotros nos dañamos a nosotros mismos y cuando dañamos a los demás, el pecado en sí, como definición, ese daño precisamente nos aplasta, nos hace sentir pesados con esa carga, y precisamente ahí es donde surge la culpa. Cuando nosotros nos restauramos, nos arrepentimos y nos convertimos del daño que estuvimos haciendo, damos un giro de 180 grados, entonces ahora ya somos nuevas personas, ahora ya nos restauramos. Esa es la parte de la culpa. Pero una vez sentida la culpa, es la única manera de que nosotros también podamos linkear, encadenarnos al efecto del perdón. Y me gustaría entonces describir el perdón, y ahora les voy a compartir entonces un gráfico que ya tengo de hace un tiempo, incluso para compartir con mis pacientes, porque créanme, la culpa y el perdón son temas sumamente delicados y que realmente nos dañan mucho y nos quitan el descanso que estamos buscando. Cuando a través de la culpa nosotros restauramos,
entonces ya empezamos a descansar. Pero no hay restauración a través de la culpa sin que exista también el perdón. Por eso la culpa y el perdón están íntimamente ligados, íntimamente relacionados. Entonces ahí como título, el tema es el perdón. Y después nos vamos a meter en la historia de José como para poder analizarlo desde el punto de vista bíblico y lo que la lección de esta semana nos quiso compartir. Como dijimos, acá hay un contrato, o esto lo digo yo, entre el ofensor y el ofendido. Una vez que alguien nos hace una ofensa, queda ligados a nosotros y nosotros quedamos ligados a esa persona por habernos hecho un daño o por haber hecho un daño nosotros al otro. Quedamos en deuda y quedamos, como yo le llamo, metidos en este contrato con un candado, con algo sellados por ese daño que hemos recibido o que hemos propiciado al ofendido, al ofendido. Entonces acá tenemos al ofensor y al ofendido. Y utilizando estas palabras, nos llama la atención y recapitulamos aquellos textos bíblicos y cuánta importancia le dio Dios al tema del perdón, que incluso lo incluyó Jesús en su oración modelo, ¿no? En su oración prototípica, digamos, el prototipo de oración, la oración tipo. Y acá dice, perdona nuestros pecados como perdonamos a quienes nos hacen daño, que nos ofenden, etc. Entonces tenemos al ofensor y tenemos al ofendido. Ante ese mal acto, que acá creo que se va a ver el puntero, ese daño que le podemos hacer a la otra persona, entonces quedamos atados, ligados a esa otra persona, y escuchen esto, de por vida. Y la otra persona queda ligada a nosotros de por vida a través de este daño. Entonces, ¿de qué se trata? Si acá se cerró ese candado y quedamos ligados de por vida, ¿cómo lo abrimos? Y ahí descubrimos que algunas cosas, ya lo voy a adelantar, el perdón es la llave que abre ese candado. El perdón es la llave que nos libera de esa unión. Sí, Saidi. Te quería preguntar, ¿estás proyectando algo? Porque yo no lo puedo ver. No. Fíjate de desplazar la pantalla. Si querés me desconecto y vuelvo a conectar. ¿Ustedes lo ven el resto? Sí, se ve perfecto. Ahorita sí, ahorita sí. Sí, estamos viendo. Sí. Menos mal. Sí, lo veo. Bueno. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el ofensor, el ofendido, el ofensor que a través de un mal acto ¿se pudo? ¿Sí? ¿No? Dale nomás, no te preocupes. Bueno. Míralo en el teléfono. Miraron en el teléfono, te dice María Justa. ¿Sí? ¿Lo logramos? Ok, genial. Ahí tenemos entonces al ofensor que a través de ese mal acto establece un contrato, un cierre con el ofendido, y ese contrato, ese cierre, queda de por vida. Y ya lo voy adelantando entonces que el perdón es la llave que abre ese candado, que nos une al ofendido, de ese contrato que nos une al ofendido. Encontramos varios procesos que no voy a entrar dentro de este detalle, que van a interferir tanto en la culpa, en la aparición de la culpa, como también en la posibilidad de la aparición del perdón. El desconocimiento, la negación, la justificación y el encubrimiento van a afectar dos cosas, al ofensor y al ofendido, para poder hacer el verdadero trabajo fino del perdón. ¿Qué tiene que suceder para que nos podamos encaminar hacia el perdón? Primero, tiene que haber reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? ¿De que yo hice algo malo? ¿O reconocimiento de que alguien malo me lo haya hecho a mí? Por ejemplo, alguien me puede venir y decir, uy, Erwin, perdóname por lo del otro día,
¿Perdóname de qué? Le digo, yo no me acuerdo de nada. Entonces no tengo nada para perdonarte si yo no lo recuerdo, si no lo tengo registrado. Por eso el ofensor también el ofendido también tiene que hacer su propio trabajo de entender, de identificar que alguien le hizo daño para poder ahí entonces perdonar. Y este reconocimiento, luego de haber reconocido la ofensa hacia el otro, la ofensa que hicimos hacia el otro, del lado izquierdo de la pantalla, y del lado derecho, el reconocimiento del ofendido, de que el otro me hizo daño, aparece también la culpa. Pero claro, me estarán diciendo, pero la culpa del ofendido, ¿por qué? Sí, el ofendido tiene que reconocer que el otro es culpable, que el otro que el otro hizo mal. El ofendido tiene que reconocer eso de parte del ofensor. Pero el ofensor tiene que reconocer que hizo mal. Y acá tiene que haber una culpa genuina. ¿Y en qué consiste la genuinidad de la culpa? ¿En qué es lo que lo hace genuino? Es no solamente el reconocimiento, sino la actitud que yo tengo ante el mal hecho, ante el mal acto, para que esa culpa sea genuina. ¿Por qué insisto en esto? Porque si la culpa no es genuina, entonces, o sea, no la estoy sintiendo genuinamente, todo lo que yo haga ahí de adelante, tanto el pedir perdón, tampoco va a ser genuino, como el cambio tampoco va a ser genuino, el arrepentimiento tampoco va a ser genuino. Por eso el perdón debe ser genuino, la culpa, mejor dicha, debe ser genuino, debe ser genuina. A partir de la culpa comienza el arrepentimiento y la restauración, como ya lo dijimos, pero después de la culpa aparece la necesidad. ¿La necesidad de quién? Del ofensor de solicitar el perdón. La necesidad de recibir ese perdón. Yo necesito ser perdonado. ¿Sí? Necesito ser perdonado por vos, necesito ser perdonado por Dios, necesito ser perdonado por aquel a quien ofendí. Y por el otro lado, de parte del ofensor, está la necesidad de otorgar ese perdón. Yo necesito perdonar, yo necesito otorgar mi perdón al otro. Es tan íntimo esta relación entre el uno y el otro, porque dice, así como nosotros perdona, así como nosotros perdonamos. O sea, hay un ciclo indivisible entre Dios, nosotros y los demás, y los otros, Dios, nosotros y los otros, relacionado precisamente en el perdón, porque no hay una cosa sin la otra. Entonces yo necesito recibir el perdón, y necesito otorgar el perdón. Acá vemos los dos cuadritos en color celeste, la solicitud. Cuando yo siento esa necesidad, entonces solicito, pido. Cuando siento esa necesidad, entonces otorgo el perdón. ¿Y qué pasa con esto? Vamos a ver las flechas rojas de parte de cada uno. Dentro del que es ofensor, cuando ofende, si no siente la necesidad de recibir perdón, no la va a pedir. Entonces no va a solicitar el perdón del otro. ¿Y qué va a pasar con esa persona? No va a poder recibir el perdón y por supuesto va a quedar atrapado ¿en dónde? En la culpa. Va a seguir siendo culpable por lo que hizo. Y va a seguir sintiéndose culpable si no solicita y si no requiere ese perdón. Entonces, es fundamental que nosotros identifiquemos la culpa y para poder sentir la necesidad de ese perdón y solicitar el perdón. De la otra parte, vamos a seguir por parte del ofensor, y después vamos a al otro camino. Cuando solicita el perdón, tiene que suceder otras cosas. Recibe el perdón. ¿Sí? Supongamos que la otra parte, el ofendido, le otorga el perdón, pero todavía puede llegar a pasar algo, que es que no lo quiera recibir, que haya pedido perdón, pero no lo pueda recibir, no lo quiera recibir. Por eso la aceptación y la recepción del perdón es un trabajo que nosotros, la aceptación y la recepción del perdón es un trabajo que nosotros tenemos que hacer internamente.
Ahora ya no solamente necesitamos y solicitamos el perdón, sino ahora tenemos que considerarnos, e incluso podríamos decir, dignos de poder recibir ese perdón. ¿Por qué? Porque a veces nosotros corremos el riesgo de no querer recibirlo, por más que el perdón esté ahí servido para nosotros. ¿Por qué? Eso sucede por otra cosa, otro mecanismo intrínseco o que está dentro de nosotros, que somos nosotros mismos los que nos perdonamos. Por eso no podemos recibir el perdón del otro. Por eso no podemos muchas veces aceptar el perdón que se nos ofrece. Porque en realidad este mecanismo que lo estamos abriendo en primera persona y en tercera persona, o sea, el ofensor y el ofendido, también sucede este mecanismo dentro de nosotros mismos. Nosotros tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos e incluso muchas veces para poder recibir el perdón del otro o para recibir el perdón de Dios. Si nosotros no sabemos perdonarnos a nosotros mismos, estamos perdidos. ¿Y qué es lo que pasa si no recibimos o si no aceptamos y no recibimos este perdón? Por supuesto que vamos a seguir atrapados dentro de la culpa. Otra vez, caemos en la misma situación. Pero ahora sí, si nosotros aceptamos y recibimos ese perdón, la flecha verde que viene acá de este lado a la derecha, entonces nos lleva ahora sí a la liberación de ese contrato. Ahora ya cuando nosotros sentimos la necesidad o pedimos el perdón, recibimos el perdón, aceptamos el perdón, entonces ahora nosotros somos libres. Y esa sensación de libertad, y acá está el candadito abierto, esa sensación de libertad es la que nosotros necesitamos. Ahí es donde realmente nosotros nos sentimos curados, sanados, cuando nos perdonamos a nosotros mismos y cuando aceptamos el perdón que se nos otorga. Si no, es imposible. Por eso, puede ser que nosotros hayamos restaurado nuestro camino, que nosotros hayamos restaurado nuestras actitudes anteriores. Puede ser, y puede ser que hayamos cambiado a través de la culpa. Puede ser. Pero si nosotros, además de haber restaurado, no nos perdonamos y no recibimos el perdón que necesitamos y que también merecemos, entonces va a ser imposible de que seamos libres. Por eso, la restauración a través de la culpa y la liberación a través del perdón. La restauración a través de la culpa y la redención. Acuérdense que la redención era la liberación de los oprimidos a través de los más allegados, ¿no? Y esa es la liberación que nosotros necesitamos, la redención. Vayamos por el lado del ofensor. El ofensor necesita perdonar. ¿Por qué? Necesita otorgar ese perdón. Tomo un traguito de agua. ¿Por qué? Porque si no lo otorga, entonces pasa lo siguiente. Si no siente la necesidad de perdonar y si no lo otorga, pasa lo siguiente. Queda atrapado en el rencor y en el resentimiento. Quedamos atrapados en el rencor y en el resentimiento. Y eso realmente no se envenena. Y la otra persona probablemente falleció, o sea, murió, desapareció, no lo vimos nunca más, pero nosotros seguimos atrapados en ese candado. Y somos nosotros los que estamos padeciendo lo que el otro nos hizo, pero seguimos padeciendo porque no pudimos perdonar. Y acá María Justa... Este sería el ofendido. El ofendido, gracias. Quizá me confundí. El ofendido que no suelta, que no perdona, queda atrapado en ese malestar, en el rencor y el resentimiento, con todas las consecuencias que eso acarrea en nuestra vida, en las acciones para con los demás, en nuestro trabajo, en nuestra felicidad. La persona que es ofendida necesita perdonar no por el otro, necesita perdonar por sí mismo para no quedar atrapado en el rencor y el resentimiento. María Justa hace un tiempo cuando nos encontramos y ya escuchó esta charla, preguntó y es algo que me quedó de deuda y acá va la respuesta. Sí que produce enfermedades físicas. El rencor y el resentimiento sí producen enfermedades físicas y psíquicas. Por eso tenemos perdóname, que Erwin, te iba a decir sí. que eso que estaba
hablando vos, me hizo acordar, viste, un equilibrio que tenemos que tener nosotros en perdonar y ser perdonado, y que nos perdonen y ser como que éramos los ofendidos. Entonces es un Exactamente. equilibrio que tenemos en nuestra cabeza, porque ese rencor, es como vos decís, nos mata. Sí, tal cual. Sí, sí, nos envenena mal, nos enferma físicamente cuando vivimos con ese rencor y ese resentimiento. Sí. ¿Qué pasa ahora con el que otorga el perdón? Inmediatamente, al otorgar el perdón, vamos a dónde? Al candadito abierto, a la liberación de ese contrato. Ya está, ya perdoné, ya solté, ya no me pesa, ya no lo siento. Y alguno puede preguntar, podemos tener algunos interrogantes acá. Primero, ¿es tan fácil el perdón? Como decíamos, sabemos que es difícil, pero es un difícil porque es un proceso nuestro, tanto del orgullo de no solicitar el perdón, o incluso el orgullo de no otorgar el perdón, es un proceso realmente nuestro. Pero en realidad, la solicitud del perdón y la liberación del perdón por haber perdonado o haber solicitado y recibido el perdón es inmediata, es instantánea, no dura un segundo. Pedí el perdón, lo recibí y ya está, ya soy perdonado. Yo tengo la obligación de sentirme libre y de liberarme a mí mismo, que ese es el trabajo de eso, y sentir como que nunca pasó. Por eso dentro de la palabra de redención. El otro significado de redención es que es volver a cero como si nunca se hubiese roto. Volver al estado original como que si nunca hubiese pasado nada. Ay, pero eso es imposible, Erwin, de poderlo lograr, porque yo me quedo enganchado y me cuesta soltar. Bueno, de eso se trata. Evidentemente el perdón no ha sido suficiente, no ha sido sincero, profundo, real, no ha terminado de generarse todo ese trabajo que tiene que ver. Y las otras preguntas tienen que ver con, ¿y qué pasa si yo pido perdón y no me perdonan nunca? Porque ahí puede suceder. En ese caso, la persona que solicitó el perdón y que hizo todo el proceso, del perdón, de haber solicitado el perdón, en ese caso, la persona se queda liberada, aunque el otro no me perdone. Yo ya hice todo ese proceso y ya no queda en mí, porque yo me arrepentí, sentí culpa, cambié, hice todo el proceso, pedí perdón, fui sincero, honesto, profundo, mi sinceridad profunda, y el otro no me quiso perdonar, ya el problema es del otro. El otro queda atrapado con el rencor, el otro queda atrapado con el resentimiento, y soy yo el que queda liberado. ¿Y qué pasa si el otro no me viene a pedir perdón? Ahí es donde pasa exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Por qué? Porque el perdón debo hacerlo yo, por mí, no por el otro. Lo dijimos al principio. El perdón yo lo tengo que sentir y lo tengo que otorgar. ¿Por qué? Porque no me merezco quedar atrapado toda la vida dentro de ese conflicto porque el otro me hizo mal. El otro se va a morir, el otro va a seguir su vida, el otro va a hacer todas sus cosas, y soy yo el que a partir de ahí, si no perdono, quedo atrapado de por vida. Entonces, el perdón tiene que surgir inmediatamente. Ni bien somos agredidos o recibimos o ofendidos, inmediatamente tenemos que hacer un trabajo nosotros de otorgar el perdón y soltar. Pero como estuvimos viendo también, esto, y como dijimos en una de las preguntas al principio, si perdonamos a alguien que nos ha hecho mucho daño, ¿estamos justificando el comportamiento? No, no tiene nada que ver con una cosa con la otra, porque la culpa y el arrepentimiento tiene que ser, o sea, lo hizo mal, eso es indudable, eso no cambia. Si yo perdono, no cambia el hecho de que él o ella hayan hecho mal por nosotros, en absoluto. ¿Ibas a preguntar algo, Saidi? La otra pregunta, sí. Entonces, en el caso de la lección, lo que José buscaba al querer conocer si es que sus hermanos realmente se habían arrepentido, era ver si es que se restauraba la relación o perdonaba y se mantenía al margen.
Ahí ¿Así? vamos. Justamente eso era la otra pregunta. Si perdonamos, ¿no?, al otro, ¿significa que debemos restablecer relaciones cercanas nuevamente? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos que la otra persona no cambió, no cambia, no tiene intención de cambiar, no puede cambiar, no quiere cambiar, la intencionalidad acá no somos quienes para juzgar con respecto a la intencionalidad, pero los efectos los vemos. Si la otra persona no cambia, yo no me puedo acercar a la otra persona a revincular. ¿Por qué? Porque me va a volver a hacer daño. Ahí tiene que ser una cuestión de preservación mía, del instinto de preservación y mi autoestima que me protege del otro. No quiere decir que lo voy a salir a matar, no. No quiere decir que yo lo tengo que agraviar o vengarme incluso, porque la venganza tiene que ver con el rencor y el resentimiento y el rencor. Ni siquiera tengo que vengarme, porque la venganza precisamente es fruto de ese rencor. Ni siquiera tengo que vengarme, pero sí tengo que soltar. Sí tengo que soltar. Y por supuesto no puedo restaurar, a menos que haya, y vea, como dijiste bien, Saidi, un arrepentimiento, un arrepentimiento, un cambio y una conversión en la otra persona. Ahí sí. Y es eso precisamente lo que estaba viendo José. Ahora vamos a ver. Excelente pregunta, Saidi. Entonces, tiene que ver con esta última pregunta que decía, ¿el perdón siempre reconstruye relaciones? No es siempre. ¿Por qué? Porque todo depende de que las dos partes hagan todo este proceso que vimos en el cuadro. Si alguna de las dos partes no termina de cerrar, entonces el perdón, por supuesto, va a existir de una parte o de la otra, pero no, entonces no vamos a poder reconstruir la relación. ¿Sí? Te iba a decir, Erwin, perdona, Sí, el perdón no nace de nosotros, nace de Cristo, porque dice perdonar es divino, exactamente. porque no Eso nace de nosotros perdonar a una persona, sí, nace es, estando en contacto con Cristo y querer ser semejante, no sé si es semejante, ok, pero ok, copiarle, diríamos, viste, a ok. Cristo para poder ver cómo podemos solucionar los problemas de la vida, según. Exactamente, exactamente. ¿Saben qué, chicos? La culpa también, en realidad, la posibilidad de otorgar el perdón fue puesta por Dios en nosotros y la posibilidad de pedir perdón también y la culpa también, todo tiene que ver con el diseño divino en realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la culpa, si nosotros no sentimos culpa, ¿qué vamos a cambiar? Nada. Nosotros no cambiamos nada de lo que no nos sintiéramos culpables. Pero el tema es que la culpa, como ya saben muchos, tiene sus alteraciones que no es el tema de hoy. Entonces, miren, realmente me sentí tentado a dejar pasar por alto el tema del día domingo, eh, que habla acerca del abuso. Y realmente es un tema ultra delicado y que en lo personal me he encontrado en la experiencia del consultorio, en la experiencia clínica desde el punto de vista psicológico, en el consultorio, de trabajar con aquellas personas que han sido abusadas y sobre todo cuando surge dentro del entorno familiar. Y hay una frase en la lección, un par de parrafitos en la lección que me parecieron sumamente importantes y las quiero compartir con ustedes. En el día domingo, todos hemos sido comprados con la sangre de Jesús y legalmente todos somos suyos, por un versículo que ahora vamos a leer. Cualquiera que sea abusivo está atacando lo que pertenece a Jesús. Este concepto nos lleva a lo siguiente, y cuando hablamos de abuso, no solamente hablamos de abuso mental, sexual, sino también hablamos del abuso físico en otros aspectos, del abuso emocional, del abuso económico, laboral, intelectual, el abuso de muchas maneras que pueden llegar a producir daño en las personas. El abuso sexual
y lo pronuncia específicamente en la lección del domingo, que después sigue con el tema de la culpa. El abuso sexual y el abuso sexual y la violencia física o emocional nunca deben formar parte de la dinámica familiar. Eso es un principio, no es una norma. Otro día hablaremos de la diferencia de normas y principios. Las normas pueden ser ajustadas, los principios no. Nunca debe formar parte de la dinámica familiar. Y mi pregunta es, ¿cuán abusivos estamos siendo nosotros con nuestros hijos? ¿Y cuán abusados estamos siendo nosotros por nuestra familia, por nuestros padres? ¿Y en qué consiste el abuso? ¿En qué consiste? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuáles son nuestros límites como padres en la educación? ¿Y cuáles son nuestros límites que tenemos que aprender a identificar como hijos? No se trata solo de una cuestión familiar privada que se resuelve internamente. Esto requerirá ayuda externa. Esto requerirá ayuda externa e intervención externa. Si tú o alguien de tu familia están siendo abusados, busca ayuda con un profesional de confianza. La recomendación de la lección de la escuela sabática de esta semana. Es fundamental. ¿Cuál es el problema? Primero, este texto que está en Mateo 25, 42 al 46, que Jesús mismo lo manifiesta, y que leo las primeras palabras y ya se van a dar cuenta todos los que te estoy diciendo. Mateo 25, 42 al 46 dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, etcétera. Sigue con el desarrollo. Y después dice, entonces le responderán, también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? ¿Y qué les contestó Jesús? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeñitos, tampoco a mí me lo hiciste. O sea, si no le diste de comer, si no lo visitaste en la cárcel, si no lo hiciste a ellos, no lo hiciste a mí. Y otra vez que se cierra acá esta relación triangular entre Dios, nosotros y los otros. No hay nada que hagamos o que dejemos de hacer que no afecte también a Dios y que no afecte nuestra relación con Dios. Y este noviazgo, esta relación que nosotros tenemos con Dios, se concreta en la intimidad con Dios, no solamente a través de nuestra declaración pública de que hemos decidido casarnos con Él, sino que la intimidad que sigue luego de ese casamiento se manifiesta a través de los actos con los demás. Porque cuando nosotros tocamos al prójimo, estamos tocando a Dios. Y eso es lo que nos pone en contacto con el texto que leímos recién. Cualquiera que sea abusivo está atacando lo que pertenece a Jesús. Lo que más me impactó, ahí es donde hace el vínculo. Sí. Erwin, fue en la lección anterior que estábamos leyendo, ¿no es cierto?, de la sucesión de hermanos que suplía la muerte de uno. Y yo digo, ¿cómo Dios hasta en la parte de la cámara secreta de cada persona, Dios está en ese lugar, ¿no es cierto? Dios sabe todo, Dios ve todo, Dios escucha todo. Es impresionante lo que Dios puede hacer con las personas. Como dijimos recién acerca del perdón, primero también tenemos que ver acerca de la culpa. Primero es importante saber, conocer y aprender cuáles son nuestros límites que deben ser respetados desde nosotros, hasta dónde puede llegar el otro, pero también desde nosotros hasta dónde podemos llegar con el otro. Ese límite tiene que ser perfectamente diseñado por nuestra mente para conocer. Por eso los límites, como digo, también utilizo mucho esta terminología y lo uso como una herramienta en las sesiones, es que nuestros límites nos defienden a nosotros de los demás, pero también defienden a los demás de nosotros. Y tenemos que conocerlos a la perfección. De otra manera, el abuso seguirá siendo abuso sin saberlo y sin poder detenerlo,
Por eso el conocimiento de que hay un abuso, de que hay una transgresión, que hay una grieta, hay una filtración en nuestros límites, primero tiene que ser identificado. Si no, no nos damos cuenta, no vemos. Y hay muchas personas, muchas chicas que no saben qué es el abuso, porque no han sido enseñadas en su infancia y en su adolescencia, y cuando son abusadas, no lo identificas como tal. Entonces, ¿qué pasa? Después se enteran por un programa de televisión, por una clase en el colegio, de que ellas fueron abusadas. Y ahí pueden reaccionar recién conscientemente como para poder incluso buscar ayuda. Si no, tampoco surge la necesidad de buscar ayuda porque creen, o sea, no saben ni siquiera de qué se trata. Por eso esto de romper el silencio, e incluso intrafamiliar, que es un programa también que está muy bien cuidado por nuestra iglesia, romper el silencio es fundamental, pero el silencio mental que nosotros tenemos que educarnos a nosotros mismos y saber y conocer el tema de los límites. ¿Por qué surgió esto del abuso? Porque José fue abusado por sus hermanos. No dice la Biblia que fue abusado sexualmente, pero sí lo maltrataron y sí excedieron los límites y sí estuvieron a punto de matarlo. Y José recibió un abuso violento, recibió un abuso que realmente casi lo mató. Un abuso que fue horroroso y seguramente que él lo sufrió. Lo tiraron, lo escondieron al pozo, lo vendieron, lo golpearon, le hicieron de todo. Y mi pregunta es, ¿cómo nos recuperamos del abuso? Y mi otra pregunta es, ¿cómo nos recuperamos del abuso si no es a través del perdón? ¿Cómo preparó José el terreno? José probablemente nunca habría prosperado en Egipto si no los hubiese perdonado, porque lo más probable era que la ira y la amargura, y agregaríamos el resentimiento, el rencor, hubiesen devorado su alma y perjudicado su relación con el Señor. Y su relación consigo mismo, por supuesto. Leamos en Génesis el capítulo 42 y el versículo 21 y 24. Sí. No, yo creo que esto del abuso sexual, ¿no? Merece un capítulo aparte, me parece, ¿no? Porque es muy amplio. Porque no nos olvidemos que también José fue acusado de haber abusado sexualmente a la esposa de Potifar. Y no era verdad. Entonces yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque hilar muy fino en cada caso. En cada caso, sí. Podemos pecar también de pasarnos al otro lado, decir, estamos acusando a alguien que realmente fue culpable o no fue culpable. Debemos ser cuidadosos en eso, ¿no? Gracias, Cristina, porque te puedo asegurar que yo eso también lo he visto. Claro. Lo he visto en la práctica clínica, lo he visto en el hospital, con esos pseudo abusos que no lo son, y la víctima finalmente no es la víctima, sino la víctima es el victimario. El victimario, claro. Sí, claro. Sí, tal cual. Y José fue acusado de lo mismo también, de haber abusado de la esposa de Potifar y era inocente. Gracias. Euclide y María Justa. Bueno, perdón. Erwin, perdona la interrupción. Una pregunta que favor. me quedó, gracias, delante de la exposición magnífica tuya de este desarrollo de cómo encontrar el perdón de manera sostenida y firme, ¿verdad? Y en ese está el proceso, el punto de la culpabilidad. Y yo lo enganché con lo que también estamos diciendo, que nuestra mente es diseño divino. Entonces me queda la inquietud y la traslado al grupo y a ti básicamente. Si Dios sintió culpabilidad también, me queda ese interrogante. En el proceso del perdón hacia nosotros, ¿Dios también sintió culpabilidad o no? En el proceso de otorgarnos el perdón. Ajá. Así como estamos analizando que nosotros para otorgar el perdón. Muy buena la pregunta. Te hago una contrapregunta. Está como los catalanes.
los vascos. o me la hago a mí mismo para analizar esta situación. Ajá. ¿De qué manera Dios se podría haber sentido culpable? De Para ninguna poder- manera, porque Él lo hizo todo perfecto. Él lo hizo Vale. todo perfecto. Por eso es que Exactamente. simplemente quiero plantear para que nos quede a todos esa respuesta, esa dilucidación allí, de que en el proceso del perdón de Dios no existe la culpabilidad, digo yo. Por eso la planteo. La porque culpa- Dios la no- culpa- Ya desde el principio Ya Adán la- culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente, ¿no es cierto? Siempre buscamos culpar a Dios en definitiva, porque y nosotros también lo hacemos, porque ¿por Claro. qué Dios me permitiste Sí, esto? algo ¿Por qué dice. Dios me Claro. hace tanto daño? ¿Por qué Dios siempre estamos culpabilizando a Dios? Claro, incluso? siempre. Pero nosotros sí, pero Dios no. No, claro, No, exactamente. claro. Pero Dios Denis tiene quiere la hablar. posibilidad. Y en el proceso del pecado y en el proceso del perdón, hay culpabilidad cuando tú haces lo que hizo José, poner la copita para sus hermanitos. No, esa es una estrategia. Ahora le doy a Denis y a María Justa. En realidad, esa fue una estrategia de cómo precisamente José estaba preparando el terreno para ver qué grado de Estaba arrepentimiento probándolos. había. ¿Sí? Eso es como, Es como que que Dios esa es mi haya puesto el fruto prohibido. ¿Para qué puso el fruto prohibido en el huerto? Si sabía que en definitiva Eva iba a ir a tocarlo. Estaba probando. ¿No? Pero entonces no está mal probar a las personas en su sinceridad. En su sinceridad no. Depende cómo lo hagamos. Porque si es una trampa para hacerlos caer y recaer sobre ellos con toda nuestra ira, entonces el tema tiene que ver con el objetivo. Con la intención. Perdón, yo pienso que... José quería saber dónde estaba, José quería saber dónde estaba pisando para ver si se podía revincular con ellos. Sí. Eso, para el restablecimiento de las relaciones, sí, pero no para el perdón. José ya había otorgado el perdón, porque el perdón no es condicional, porque Dios no nos pone condiciones. Así mismo José era para el restablecimiento de las relaciones, digamos, saludables entre la familia. Sí, chicos, antes de Denis y de María Justa, quería, y para no olvidarme, quería rescatar algo. Pensé que me ibas a preguntar lo siguiente, si yo lo que hice fue muy grave, ¿qué pasa conmigo cuando cuando me acuerdo de lo malo que hice? ¿Sigo sintiendo culpa? Y ese es un trabajo muy finito que tenemos que aprender a hacer nosotros. No es lo mismo culpa, ¿sí? La culpa que el mal recuerdo. ¿Sí? O sea, podemos recordar que lo que sucedió fue malo, pero la culpa, si nos restablecimos a través del arrepentimiento y a través de haber recibido el perdón, no tiene que existir. Y ahí es donde lo que pasó, pasó y tiene que quedar como un mal recuerdo, nada más, no como culpa. Y es muy difícil a veces diferenciar una cosa de la otra. Así Denis y María Justa, y seguimos, nos quedan 10 minutos. No, está bien, en poquitas palabras nomás lo que uno analiza. Un Dios de amor, el amor implica responsabilidad hacia alguien. Entonces, si Dios hacia sus hijos de haberlos creado libres, se hizo responsable cuando ellos usaron mal su libertad y tuvo que pagar Dios un precio infinito, ¿no es cierto? En ese sentido, no como una culpa, digamos, porque su naturaleza es así, su ley es así, es la ley de la libertad, ¿no? Entonces, esa libertad nos hace vivir en armonía, pero en base al servicio a los demás, y Dios demostró que el servicio de entrega hasta el último para pagar un precio tan grande, eso es así. Por eso cuando José fue abusado de hacerlo perder su libertad, ¿cuánto tuvo que él sacrificarse, digamos, por la gracia de Dios, pasando todas esas distintas pruebas, ¿verdad? Y lo que cuesta, y costó el precio de la libertad,
a quienes han dado su vida. Por eso es tremendo, es el tema de la libertad también. Bueno, gracias. El precio de la libertad, incluido el perdón, ¿no es cierto? Sí, Claro, buenísimo. correcto. Vamos a leer algunas, gracias, Denis, un par de definiciones que tienen que ver con el perdón, que es perdonar. Y acá encontré dos definiciones, hay otras más porque usamos la palabra perdón en otros contextos, pero una es tres definiciones, dos que tienen que ver con el diccionario y una que tiene que ver con la lección específicamente. Olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros y no guardarle rencor ni castigarla por ella, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. Interesante, ¿no? Olvidar, ha cometido un error en contra de ella, olvidar que la falta que ha cometido otra persona en contra de ella o contra otros y no guardarle rencor ni castigarla por ella, o no tener en cuenta una deuda o obligación que otra persona tiene con ella. Definición del diccionario. Y la otra es librar a una persona de un castigo o una obligación. Interesantes las definiciones, podríamos decir, no teológicas o no espirituales de lo que se considera como perdón. En la lección encontramos que el perdón se ha definido como la disposición a abandonar nuestro derecho al resentimiento. La disposición a abandonar nuestro derecho al resentimiento. ¿Tengo derecho o no tengo derecho a quedarme enojado y resentido por lo que el otro me dijo? Claro, si querés puedes hacerlo, por supuesto, nadie te dice que no, pero acá yo estoy abandonando ese derecho de guardar el rencor o el resentimiento y abandonar el derecho a la condena y la venganza hacia un delincuente o un grupo que actúa injustamente. Interesante la definición también. Entonces el perdón se ha definido como la disposición a abandonar nuestro derecho al resentimiento, la condena y la venganza hacia un delincuente o un grupo que actúa injustamente. Y finalmente esta frasecita con respecto a la definición, la idea del perdón es un acto intencional de la víctima o el ofendido, como dijimos hoy, y no es algo que simplemente suceda. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque no tengo que sentirlo para otorgarlo, sino quizá tenga que otorgarlo para poder sentirlo. O sea, esto es una decisión. No es que yo te doy el perdón porque bueno, porque me sale automáticamente. No, yo digo, ¿lo perdono o no lo perdono? En ese momento que estamos solos en el universo, ¿no? Cuando tomamos decisiones. ¿Lo perdono o no lo perdono? La decisión es mía y no solamente la decisión de perdonar, yo digo, bueno, sí, te perdono, ¿sí? Así, bueno, está bien, ya está, te perdono. Pero ¿y cuál es la actitud del perdón? Porque no es solamente la decisión y el hecho de perdonar, sino la actitud de perdonar. Y mi pregunta es, ¿cuántos perdones hemos otorgado de palabra o externamente o hacia afuera, pero con cuántos de esos perdones nos hemos quedado con el vueltito, ¿no? Con esa cosita, yo perdono pero no olvido. Yo creo que el perdón sin olvido es muy difícil. El tema es que el olvido prácticamente no existe porque queda todo registrado en nuestra memoria. ¿Cuál es el verdadero olvido? Porque además yo tengo que decidir olvidar. O sea, de esto no me quiero acordar más, lo pongo a un costado. ¿Por qué? Porque si no lo olvido quiere decir que yo constantemente lo estoy trayendo del pasado al presente, del pasado al presente. Estoy trayendo de la memoria al consciente, de la memoria al consciente. Estoy haciendo memoria de lo que sucedió. El perdón es una actitud, y es una decisión y es una actitud en todo sentido de haber perdonado. Sí, María Justa. Por eso yo continúo con mi poesía, que dice, si Dios nos perdonara de esa forma tan mezquina, si su clemencia divina así se manifestara, nadie podría salvarse, nuestro pecado insolente ofende continuamente, incluso con osadía.
whatever. Muy bien. Gracias. Al punto. Entonces, el perdón no significa que no habrá consecuencias, ¿eh? El perdón no significa dejar que un abusador continúe con sus patrones abusivos. El perdón es la liberación, es soltar, pero también hay que hacer algo. ¿Por qué? Si la persona sigue dentro de su sistema abusivo en cualquier sentido, de que nos pueda hacer daño a nosotros o a otros, esa persona tiene que ser contenida, que nosotros le llamamos presa. ¿Está bien? Pero esa persona necesita ser contenida para que no nos hagan daño o no siga haciendo daño a terceros. Sin duda, una de las claves para aprender a perdonar es captar cuánto se nos ha perdonado en Cristo. Y hace un tiempito atrás, Paul, en alguna de las lecciones que compartió con nosotros, ahí vamos, Enrico, decía, yo entiendo el perdón a raíz de lo que fui perdonado. Y ese contacto, ¿no? entre Dios, nosotros y los otros, y poder trabajar ese perdón conscientemente como para que sea perfecto, como para que sea un perdón divino, perfecto a nuestra altura, por supuesto, como seres humanos, pero tratando de copiar el patrón divino, como ya se mencionó acá hace un rato. Enrico. El micrófono. ¿Me siente ahora, Erwin? Sí, ahora sí. Ok. No, todo. Quería simplemente, como no es una pregunta, una constatación, ¿no? Es que, claro que cuando está un daño fuerte, se ve, ¿no? Pero puede anche ser que una persona tiene una sensibilidad en algún momento, o un tipo de educación que cualquier cosa le da daño y otra persona no piensa que no está dando un daño. Pues, claramente cuando un daño es fuerte, que es muy palese, que todo lo puedo ver, tu estructura puede funcionar, pero si yo tengo una sensibilidad muy fuerte en un día, o mi tipo de educación está en un círculo que para mí todo es daño de alguna cosa, otra persona llega y dice cosas o se tiene un comportamiento que para él es normal, y anche podría ser una cosa que no ve el daño y otra persona ve el daño. No siempre es lo mismo. Claro que si tú vas a tirar una piedra, como el ejemplo de ayer, ¿no? De la morcilla, esto es muy evidente, pero puede anche ser una cuestión cultural, lo que tú dices, lo que tú haces, que puede dar daño o no puede dar daño, ¿no? Yo simplemente quería hacer esta acotación. Sí. Gracias, sí, tal cual. Hay muchos factores que involucran esta esencia del perdón, tanto como vos dijiste recién, Enrico, en los niveles de agresividad que puede venir para nosotros, como en la sensibilidad que nosotros tengamos también. Obviamente que esa herida, ese daño, esa ofensa puede tener un impacto diferente. No todos reaccionamos de la misma manera, pero todos tenemos la misma responsabilidad sobre perdonar o no. E incluso, como decías, culturalmente, nosotros vemos cómo culturalmente se nos enseña y se nos habla y se nos predica, se nos instruye acerca de la venganza, ¿no? E incluso a través de las películas. No quiero dar títulos para no hacer propaganda, pero el tema de la venganza, del rencor, del odio, y parece que solamente podemos tener paz y tranquilidad cuando nosotros nos vengamos. Ahí nos sentimos satisfechos y decimos, hice justicia. Fíjense qué confuso es culturalmente poder separar el perdón verdadero del falso perdón.
qué difícil es cuando fuimos educados, enseñados, adiestrados a no perdonar. O que el perdón tiene que ser a través de la humillación y la denigración del otro, por ejemplo, ¿no? No se trata precisamente de esto, sino cómo nosotros nos encontramos con el verdadero perdón. Cuántas cosas influyen en nuestra vida para que nosotros podamos perdonarnos, tal cual. Muchas gracias, Enrico. Perdona, Perdonamos. Erwin, Sí, perdona. Una Euclides. acotación a lo que Enrico acaba de plantear, que es muy interesante. Sí, claro. Yo entendí que que a veces yo puedo hacer algo sin intención de ofender, y el otro se ofende porque es muy sensible o porque su marco cultural lo indica, lo induce a eso, ¿no? Pero allí tenemos digamos, una guía en la Biblia que dice que no todo me es lícito, pero no todo es bueno. Entonces yo tengo que pensar también en los demás, ¿verdad? No todo aprovecha, no todo edifica. Cuando dice Pablo relacionado al sacrificio de los animales, ¿verdad? Él dejó de comer carne sacrificada a los animales para no herir a sus hermanos, a sus allegados, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ser un poco también cuidadosos y entender. Y si hemos ofendido, aunque sea sin querer, yo creo que es de nosotros el pedir disculpas, pedir perdón, entendiendo que hemos ofendido sin querer, pero hemos ofendido al final de cuentas, ¿verdad? Yo no sé si eso ayuda un poco a ubicar la situación de Enrico, que puede pasar y pasa de hecho en muchas personas, en muchas circunstancias. Miguel. Sí, disculpa que no puedo abrir, tengo un problema. No, por favor. Ya. En todo caso, feliz a todos. Mira, lo que decía Euclides y la anterior participación de Enrico. De Enrico. Bueno, ahí sí, quisiera que tú hagas ahí, aunque brevemente, algún mecanismo, porque sí son, digamos, ofensas involuntarias tipo cultural o porque se entendió mal algo. Pero eso en realidad tampoco debe generar culpa, digamos. Creo que por ahí va también la preocupación, o el tema, la pregunta, no sé. Eso no debe generar sentimientos de culpa y de carga personal, porque al fin y al cabo ha sido un acto, digamos, totalmente involuntario, inclusive que tiene rasgo un poco, algunos casos de costumbres, ¿no? ¿Cómo no caer en eso también? O tener la suficiente, qué sé yo, nivel de asertividad, digamos, consigo mismo, si se lo pudiera hacer de esa manera, para no caer también en culpas que hacen daño cuando realmente son involuntarias, ¿no? No ahí quisiera tu comentario respecto de eso, ¿no? Repetime la pregunta, por favor. ¿Cómo sería la formulación de la pregunta? Sí, es cómo, bueno, que en primer lugar que este tipo de ofensas aparentes que son, como lo dijo José ahora, tema cultural, como lo decía Euclides, que esto no, cómo hacer lograr que esto realmente, primero, que esto no debe generar un sentimiento de culpa. Lo otro es tanta sensibilidad puede existir en nosotros que podemos comenzar a castigarlo por algo que no. Entonces el tema es cómo ir saliendo de eso, ¿no? Cómo... Ahora sí, entendí un poquito mejor. Gracias, Miguel. Pasa dos cosas. Primero, el tema de poder conceptualizar lo que estamos haciendo. Muchas veces cuando nosotros sentimos culpa por algo, lo que tenemos que hacer es poder discernir cuál es el problema, cuál es el daño, cuál es el error o el mal acto que cometimos y qué nivel de gravedad incluso puede llegar a tener lo que hicimos, ¿sí? Porque puede haber distintos niveles de gravedad a través de los cuales yo me pueda sentir más o menos culpable. La culpa va a estar y el mecanismo que surge a través de la culpa, aunque sea un cambio chiquitito, también va a ser exactamente el mismo. A veces tenemos que cambiar grandes cosas y a veces tenemos que cambiar pequeñas cosas. Eso tiene que ver con nosotros, la regulación de poder entender, incluso para poder ir a pedir perdón. Porque si nosotros no lo vimos, no lo sentimos, no lo identificamos, incluso nosotros no somos responsables por haber hecho mal. Solo somos responsables cuando tenemos noción de lo que hicimos. Ahí es donde somos responsables y llegamos a ser culpables. O sea, y de eso vamos a hablar esta tarde también, ¿eh?
Ok. De eso vamos a hablar esta tarde. El que no sabe, no conoce, no es consciente, y al no ser consciente no es culpable, no es responsable. Lo vamos a hablar esta tarde. Ok. Y por el otro lado, qué importante es trabajar con nuestra sensibilidad. Qué bueno que hiciste mención a eso también. A veces cuán sensibles somos y qué fácil que nos ofendemos por todo. Pero eso tiene que ver con nosotros, no con el entorno. El entorno puede tener distintos niveles de hostilidad, pero también hay distintos niveles de sensibilidad. Y a veces somos demasiado sensibles. Y en este planteo que vos estás haciendo, tanto uno tiene que bajar como el otro tiene que subir. Ahí es donde nosotros tenemos que tratar de ir regulando, teniendo en cuenta a los demás, tratar de entender y conectarnos con el entorno, a lo cual llamamos empatía, y también poder resolver nuestros niveles de insensibilidad. Porque te digo que habemos algunas personas que somos tan sensibles que nos ofendemos de nada, ¿no? Y quedamos con esa bronca y quedamos con ese resentimiento y nos hacen una mala mirada o una mirada cruzada. Uy, ya se nos viene el mundo abajo y se nos cae toda la estantería. Por eso también hay una cuestión de sanidad personal que tiene que ver con nuestra autoestima, seguramente, como para que no seamos tan sensibles a esas ofensas, porque el embiste lo vamos a estar recibiendo siempre, de todo y de todos. Seguimos adelante. Muchas gracias por la participación de todos. Hay que, Jenice, también palabrita. Sí. No hay que sentirse herida ni ofendida ni con amargura por cualquier envidia o celos que tengamos, egoísmo, y perdonar, pues, ¿no? Ser humildes y tratar de perdonar. Así como hizo José con Jacob, cuando el padre Jacob se fue, los hermanos pensaban que José no les iba a perdonar y iba a vengarse, pero él les volvió a rescatar, les perdonó, pues, ¿no? Le perdonó a los hermanos otra vez. Tal cual. Erwin. Muchas gracias, Gilda. Antes creo que estaba Enrico. Dale, Elida, ya que hablaste. Y le damos el paso a Enrico. No, yo decía, tenemos que dejar el yo a un lado, y eso a veces nos cuesta mucho. Y pedir perdón. Y si ya está todo arreglado, no rumiar el pasado, dejar todo en las manos de Dios y seguir adelante. Porque a veces nos ponemos a rumiar el pasado y siempre nos acordamos y qué es eso. Pero si arreglamos las cosas y somos perdonados, no tenemos por qué hacerlo. Perfecto, gracias, Elida. Tal cual. Enrico, ¿de nuevo? No, estaba escuchando lo que tú estabas contestando a la mia pregunta, ¿no? Que si tú estás consciente, si estás inconsciente de lo que estás haciendo, no es culpable. Pero puede anche ser que tú dices una cosa perché crei in lo che tu stai dicendo e non pensi, perché se no qualche cosa che diciamo, se otro, se vemos de la otra parte que se siente mal, nosotros non è che podemos sentirse culpable per cualquier cosa, perché tu magari stai dicendo la tua verdad e l'altra se offende. Yo no me voy a disculpar porque creo que lo que estoy diciendo yo es la verdad. Entonces, si nosotros se disculpamos solo porque miramos que la otra persona está mal, puede ser una posición cultural también. Pero yo puedo anche decir una cosa que para mí es la mía verdad, y no toda la persona que ofendimos es equivocada, porque si no yo no puedo hacer la mía verdad, porque la mia posición es una guerra, es lo mismo, ¿no? Uno que daña al otro está pensando que ganando la sua nación no se siente culpable dando daño a otro. Entonces, la posición, si nosotros tenemos esta preocupación de dañar a cualquier persona, no podemos ser nosotros, porque cualquier cosa que cuando tú haces una acción, que es en tú mismo, que tú lo crees, siempre no puede gustar a todo. Entonces,
si tú afirmas la tua verdad, seguramente vas a dañar a cualquiera, porque no, si tú das la posibilidad que todos hablan y tú siempre estás tranquilo, claro, no vas a dañar ninguno, pero cuando tú prendes una posición, siempre daña cualquiera. Entonces, pasamos la vida a disculparse uno con el otro, porque cuando yo estoy haciendo una cosa que creo, seguramente a cualquiera nos gusta. Entonces, o pasamos la vida a disculparse, o vamos a hacer una vida que nosotros creemos, ¿no? Perfecto, genial, genial. Mirá, esto me da pie para hacer un refuerzo de algo. Evidentemente, nosotros sí tenemos que pensar en el otro. A veces no podemos, y por más que intentemos empatizar con la otra persona, capaz que nos podemos cometer errores y podamos llegar a dañar a la otra persona, pero es muy bueno y muy importante lo que dijiste por lo siguiente. Vos hablaste de mi verdad. Y ahora va Miguel. Vos, Enrico, hablaste de mi verdad. Y si yo le tengo que decir mi verdad a la otra persona se puede sentir ofendida. Pasan dos cosas. La primera, que si la otra persona se ofende es porque se quiere ofender, siempre y cuando teniendo en cuenta de que mi verdad sea la verdad y esté dentro del concepto absoluto, dentro de lo divino, podríamos decir, cuando yo estoy absolutamente seguro de que la verdad es la verdad y se lo transfiero a la otra persona tiene todo el derecho de ofenderse, y generalmente sentirse ofendido es un mecanismo de defensa, de hacer una cortina de humo para decir, oh, me hiciste daño, y se enojan y se van y patalean y qué sé yo. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar la verdad que yo, no quiere aceptar la verdad que yo le estoy transfiriendo. Y ese es un problema de la otra persona, y yo no tengo absolutamente nada que ver con que la otra persona se ofenda o no. No me puedo sentir culpable porque la otra persona se ofendió por una verdad que yo dije. Pero a veces no es la verdad pura la que realmente ofende al otro, sino es como yo se lo entiendo. Que eso también vamos a ver, que quizás lo mencionemos. ¿Cómo yo te lo estoy diciendo? Porque yo le dije una verdad, pero ¿cómo le dije esa verdad? Y la otra persona se ofendió porque la verdad que le corresponde a esa persona ya se encuentra con una realidad que tiene que hacerse cargo, pero además vino de una manera que estuvo mal. Y ahí nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos. ¿Por qué? Porque la verdad queda fuera. Listo, eso está perfecto, es la verdad, es así. Se lo tenía que decir, se lo debo decir, es mi derecho, es mi deber, mostrarle la verdad a la otra persona. Listo, la otra persona se quiso ofender, no hay problema. Pero tenemos que tener cuidado en el modo, en la presentación, cómo presentamos la verdad, porque eso también puede ser lo que está ofendiendo. Y lo otro que dijiste, ya se me pasó. Me iba a decirte otra cosa y se me fue. Perdón, Enrico. Miguel. Mira, creo que ya acaba de contestar la parte que iba a comentar, era en el sentido de que eso llega a nivel, disculpa que se desviamos un poco el tema, pero a nivel de la asertividad, que tiene doble cara, ¿no? La uno, lo que digo, la verdad que digo, y la otra es la forma que lo digo, de tal manera no afectar sentimientos o sensibilidad de los demás. Yo creo que esa es la regla de la asertividad, ¿no? Decir mi verdad, porque el problema es cuando tomamos una sola parte de la regla. Yo digo lo que pienso y nos quedamos con la otra cara de la moneda guardada. Y creo que eso también es parte digamos, parte de no poner en práctica el amor, digamos. De no abusar, de no avasallar, claro, y no abusar al otro, ¿no? Y claro, porque llegar, la verdad dicha sin amor es crueldad, ¿verdad? Entonces tenemos que ponerle a la verdad la dosis de amor que, como acaba de decir Miguel, Cristo le puso. Exactamente. Pero si a pesar de esto la otra persona se siente ofendida igual, ahí quedamos libres de culpa. Perfecto, listo, ahí está. Para evaluar, perdonamos no porque los demás lo merezcan, sino porque es lo que hemos recibido de Dios y lo que necesitamos de nosotros mismos. Una frase que me gustó mucho. Para evaluar si realmente hemos perdonado, debemos ver en nosotros mismos si quedó algún resquicio de rencor. Esa es una manera
que me gustaría compartir con cada uno, de que analicemos a nosotros, después que nos hicieron esto, y ya le dije perdón, te perdono, ese trabajo de insight, de introspección, de vernos a nosotros mismos. ¿Y con qué sensación me quedé yo después de haber perdonado? ¿Quedó algo dentro de mí sucio que todavía lo tengo que liberar? Porque acuérdense que el perdón tiene que ver conmigo, el perdón que otorgo tiene que ver conmigo, con que yo necesito, merezco, es mi deber y es mi derecho sentirme bien después de haber perdonado. Entonces, para evaluar si realmente hemos perdonado, debemos ver en nosotros mismos si quedó algún resquicio de rencor, entre otras cosas. Y como decía, creo, María Justa, no sé si alguien había mencionado, no tenemos que estar trayendo constantemente lo del pasado al presente. Evidentemente, si constantemente lo estamos trayendo, es porque no perdonamos. Élida El perdón no fue... Élida. Exactamente. Élida o Gilda, sí, una de las dos fue. Élida. Gracias, Élida. Gracias, Élida, por ese aporte. Es verdad, ahora ya me acordé. Estar trayendo el pasado constantemente a aquellas cosas que ya dijimos haber perdonado, o peor, que deberíamos haber perdonado ya hace tiempo. Si José hubiera tenido una actitud diferente, esta historia habría tenido un final también diferente y seguramente que no hubiese sido feliz. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ponerlo en práctica? ¿Cómo bajar a lo cotidiano? Imagínense lo que dice en Lucas, bueno, una de las cosas, como había leído en la lista, en la cadena, en la cascada que venía del ofendido, es que a fin de poder perdonar, debemos admitir que nos han herido. Lo decía la lección, lo recalco, lo mostré ya también en el cuadro, debemos admitir que nos han herido, es el primer paso. Si no nos damos cuenta que nos hirieron, ¿qué tenemos que perdonar? Nada. Pero luego de esto aparece Lucas 23, capítulo 23, y versículo 34, que dice, Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Pero esa no fue la oración de Jesús. Y mi pregunta es, ¿qué momento nos tomamos nosotros para conectarnos con Dios y pensar en el perdón al que nos está agrediendo? En el momento que nos están asaltando, está bien, el asalto es un shock y nos están pegando y nos están cacheteando. ¿En qué momento tomamos nosotros, si somos conscientes de que ya estamos pensando en el perdón en el mismo momento del agravio, como lo tuvo Jesús? ¿Alcanzamos ese nivel de perdón? ¿Alcanzamos ese nivel de trabajo íntimo, de trabajo con nosotros mismos, como para automáticamente ya ir otorgando el perdón a medida que nos están dañando? ¿Alcanzamos a que eso sea natural en nosotros, otorgar el perdón y trabajar el perdón en conexión con Dios para con los demás? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba dolido, todo macerado, lleno de látigos, golpes, cansado de cargar con la cruz, de haber sido clavado en sus manos, sangrando, y él orando, colgando de la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tiempo tenemos en nuestro dolor de ofensa, cuando somos ofendidos, de poder orar y hacer esta oración que hizo Jesús? Jesús no esperó a que nosotros pidiéramos perdón primero. Tampoco tenemos que esperar a que nuestro ofensor pida perdón. Si vos no me pedís perdón, yo no te perdono. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos han enseñado. Podemos perdonar a los demás incluso sin que acepten nuestro perdón, que es lo que habíamos visto en el transcurso del cuadro que compartimos hace un rato. Sin duda el perdón no siempre es fácil, y eso lo sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué no es fácil? Cuanto más grande el dolor, más difícil el perdón. ¿Sí? Porque no es lo mismo que nos roben 50 centavos a 1 millón.
¿no? Como que nosotros medimos que el daño ha sido más grande, entonces el perdón también es más grande desde eso que nosotros estamos midiendo. Porque si nos dijimos, bueno, te robé 50 centavos, perdóname, sí, no hay problema, le decimos, ya está, ya otorgamos el perdón. Pero, ¿qué dispuestos estamos a perdonar? Esa sería la pregunta. Habrá recuperación si lo permitimos, pero aferrarse a la amargura, la ira y el resentimiento, el rencor, hará que la recuperación sea mucho más difícil. Por eso está en nosotros cuánto soltamos, cuánto decidimos nosotros soltar. Porque si estamos reteniendo es porque estamos decidiendo retener. Entonces, y estamos haciendo esfuerzo, requiere de energía y requiere de una actitud de retener y retener y retener y retener, y obviamente que eso nos agota, nos saca el descanso, que es el tema que estamos buscando en la lección. Y terminamos ¿Puedo con el leerte último algo texto. de Patriarca y Profeta? Dale, por favor. Volvemos otra vez a José, ¿no es cierto? Cuando tiene que agarrarle y decirle a los hermanos que lo perdona. Dice, viendo su confusión, le dijo amablemente, llegaba ahora a mí, y cuando se acercaron a él, prosiguió, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, considerando que ya habían sufrido lo suficiente por su crueldad hacia él, noblemente trató de desvanecer sus temores y de reducir a la amargura y su resentimiento. Qué hermoso, ¿no es cierto? Muchas gracias. Porque muchas gracias. a veces perdonamos, decimos, bueno, yo te perdono y nos vamos. Nos vamos. Ojalá que podamos sentir ese perdón, recibir el perdón, para que también podamos perdonar, y ojalá que podamos hacer ese trabajo de perdón a aquellas personas que hayan hecho un daño en contra de nosotros, y que estemos dispuestos a perdonar, que seamos fáciles de perdonar, que seamos ligeros, que nos aligeremos esas cargas y esas piedras que nos pesan en nuestra mochila, como decía Saidi al principio, cuando estaba comentando, porque hay cosas que a veces nos pesan y realmente necesitamos perdonar, necesitamos soltar. ¿Cuántos años que estamos guardando un dolor? ¿Cuántos años que estamos llevando un rencor a veces? ¿Cuántos años que estamos con un resentimiento que no podemos sanar? Y esa herida sigue abierta. Que esta lección nos haya servido, que la vida de José nos haya servido como ejemplo para nosotros, para nuestra vida actual. Y qué interesante es encontrar cómo hemos sido siempre los mismos en la raza humana y a través de los años. Y qué bueno que hayan quedado estos ejemplos, estos hitos históricos, estos héroes de la fe, como para enseñarnos a nosotros mismos cómo nos tenemos que comportar y cómo tenemos que resolver nuestros problemas en nuestros días actuales, en estos días de 24/7, ¿no? Que no terminan, y que además cada vez se hace peor. ¿Hay cosas que nos han dañado? Sí, seguramente que sí. ¿Hay cosas que nos duelen? Sí. ¿Hay malos recuerdos? Sí, también. Pero ojalá que todo eso quede limpio a través del perdón, del mismo perdón que Dios nos quiere ofrecer a todos. Les agradezco a todos por la participación, la verdad que lo he disfrutado mucho estando con ustedes y compartiendo este momento. Y bueno, nos estaríamos encontrando entonces la semana que viene, el sábado que viene a las 10 de la mañana. De todas maneras, ¿cómo? ¿Esta tarde? Tarde. Y justo estaba por decir, gracias, están todos ahí pendientes. No te escapes. Esta tarde nos vemos con el niño y la pelota, a las 5 de la tarde hora Argentina, 3 de la tarde hora Ecuador, 4 de la tarde hora Paraguay y Chile. Así que, y no me acuerdo, hay que restar 4 horas Estados Unidos. Así que nos vemos esta tarde, si Dios lo permite.
y espero que también tengamos un lindo día. Un abrazo, un Igualmente. beso grande para Un abrazo, todos. Peggy. Nos vemos el Igualmente. sábado que viene Hasta luego. y nos Que lo pasen despedimos con lindo. una oración. Nos despedimos con una oración, ¿les parece? Bueno. Querido Jesús y Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias te queremos dar por este momento que pudimos estar y compartir juntos, y sobre todo muchas gracias por el perdón que nos otorgas a cada uno de nosotros. Que podamos aprender de ti, de tu palabra, de tus enseñanzas, de tu carácter, que podamos aprender en esta mañana también de ese perdón que todos necesitamos tener, que todos necesitamos recibir y que también todos necesitamos otorgar. Te pedimos que nos ayudes para entenderlo y sentirlo en nuestras vidas, y que también esta semana sigamos creciendo en las nuevas enseñanzas con las que nos vamos a encontrar, y que nos reencontremos este sábado aquí como hijos, como amigos y como hermanos, para poder seguir compartiendo estas hermosas verdades. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Un gusto, chicos. Nos vemos más tarde. Bye, Nos bye. vemos. Saludos para todos. Que coman rico. Chau, chau. Chau, chau. Bendiciones a todos.